Hola María, buenos días, buena semana. Hoy quiero compartirte un libro que encontré, que yo creo que te puede ser muy útil, ¿vale? Y aparte está, bueno, casi nuevo, entonces igual puedes ahí checarlo, ¿ok? Vale. Luego, con relación a tu entrega, em, fíjate que sí llama la atención que al principio, en lo que es la problemática, hablas de que no se ha aplicado en México. Entonces, yo creo que, valdría la pena, para darle todavía mayor relevancia a tu tesis, tener fuentes de información que digan por qué no, ¿sí? O que tú puedas contrastar, el modelo de otros países, ¿no? Que se ha aplicado hace mucho tiempo, ¿no? O que no, y que acaban de, darle mayor fuerza a este tipo de análisis para que tengas este soporte, ¿no? Como más fuerte. Sí, ¿por qué México no? ¿Vale? Algunos negociadores hace muchos años decían que, que con el estadounidense sí o sí, ¿no? Y con el mexicano te dicen sí, quién sabe si es en realidad un sí. Pero bueno. Am, sí, esta parte de la industria de los saborizantes igual quizás tiene alguna particularidad que le pega mucho a la calidad del insumo, ¿no? Y por lo tanto, lo crítico que es tomar la decisión sobre a quién comprarle, ¿no? Y creo que esa parte podría ser muy valiosa. Entonces, hablas de construcción de indicadores del modelo conductual de compra de las empresas en el sector alimentario que adquiere saborizantes. Entonces, eso más claro no puede estar. Acuérdate que la palabra influencia como que no es nuestra favorita, porque queda un poco ambiguo, a menos que le comentes más adelante en el texto por qué, ¿no? Dice la marca como criterio de selección, ¿ok? Sabemos que hay varios criterios, ¿no? Y uno es el que pasa y otro que formalmente se establece. Finalmente tú estás contrastando. La pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores que influyen en la compra de saborizantes por empresas, ¿no? O sea, factores porque sí y la pregunta es factores porque no, ¿no? Igual encuentras papers por ahí. De la hipótesis hablas precios competitivos, atención del cliente, postventa, disponibilidad de productos, renombre y experiencia. Igual estos y otros más que seguramente puedes agregar, habría que ponerlos como parámetro, es decir, del más al menos, ¿no? Del sí al no, ¿qué otros factores? No todos los elementos de decisión pesan lo mismo, entonces valdría la pena ahí jerarquizarlo. ¿Sí? Dices, objetivo identificar los factores que influyen mayormente en la compra. em, Finalmente compras o no compras, ¿no? A menos de que, obviamente, por tu experiencia y los papers que encuentres, a veces compras porque no hay de otra, ¿no? Aunque no cumplan todos los estándares de calidad que tengas. De repente empiezas a jalar solo un paper, bueno, en la primera página, no, o sea, lo comentas y comentas, bien, nada más hay que soltar, ¿no? Porque acuérdate que el estado del arte, el propósito es ver la variedad, ¿no? De aproximaciones, de metodologías, de experiencias, de caso de éxito, porque eso te permite desarrollar tu tesis de manera más fácil, actualizada, en tendencia y aterrizada, ¿no? Entonces, por eso es valioso, que hablas mucho de García, ¿no? Vienen a incluir las citas, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de 3 o 4 renglones de la cita textual. No es la referencia, sino es la cita textual, porque eso les va a facilitar el desarrollo de las siguientes etapas de su tesis. Hay en la página 5 hay una idea que es clave, dice, dependiendo de los aspectos que se utilicen para su clasificación. Entonces, eso es importante, así como situación en la que se encuentre la empresa, ¿no? Y diferencias específicas. Creo que tienes una clasificación en tu cabeza mucho más amplia y compleja de la que empiezas a compartir. Entonces, por eso les comentaba yo, escriban, ¿no? Porque desde su expertise, yo estoy segura que podrías poner caso A, B y C. O sea, que cumple 100% a que cumple un 20%. Y de todas maneras se toma la decisión de comprar. Entonces, desde ahí puedes ver en el caso A, B y C, hablar sí de criterios formales, de puestos y funciones, de perfiles profesionales, de la gestión en entornos físicos y digitales, ¿no? Y
los insumos para tomar la decisión y finalmente la decisión. Creo que esos elementos serían muy claves para tu tesis y tener información de cada uno, ¿no? Información como papers, aunque sea como una aproximación. Acuérdate también que comentamos al principio que yo lo que comento ahorita es sobre tu tesis, sí, pensando que cuando defines elementos metodológicos, eso te guía en la selección de papers. Pero obviamente terminando el estado del arte, trabajando con tu director de tesis, ya definirían hacia dónde sí se dirige de manera muy específica tu tesis. ¿Ok? Dice, las redes sociales, acuérdense que hablamos aquí en el doctorado de redes sociodigitales, son una herramienta muy útil y necesaria. ¿Por qué? ¿No? Necesitamos ahí elementos o la, la cita textual. En la página 7 hablas de las 4C, co-creación, ¿no? Currency, ¿no? Comunidad. Yo creo que eso es también una parte muy fuerte que podrías desarrollar. Customer Relation Management, eso también es relationship, es importante. Dice, las compras de los consumidores están fuertemente influenciadas por factores culturales. Fuertemente no sabemos qué es. ¿Va? Y hablas de factores sociales, personales, tal, pero no pones la fuente. Ok, entonces ahí hay que especificar. Y sí habría que comentar con relación a tu tesis, porque de repente puedes caer en la tentación de hacerlo como muy descriptivo, entonces se vuelve un ensayo, ¿va? Nada más eso. De ahí dice la investigación previa en marketing B2B desarrolló con mayor frecuencia teorías, modelos y marcos nacionales y normativos para explicar cómo los tomadores de decisiones responden al precio, que el precio es un factor, ¿estás de acuerdo? El precio es un factor, pero es un factor estratégico, es decir, no porque, y tú lo sabes, lo has vivido, no es porque me salga más barato le compro a él, no, sino que tiene que ver con otras cosas alrededor del precio, ¿no? Hablas del valor, hablas de, si se sugieren que los compradores organizacionales pueden no ser tan racionales como supondría la perspectiva generalizada. Dice, por lo que los gerentes toman decisiones que parecen desviarse de lo que podría ser considerado. Entonces, la cita es fuerte, vale la pena, pero la acción es qué hizo, ¿no? Para afirmar eso. Es decir, qué datos estuvo recolectando, qué información procesó como dato para tener esa afirmación. Y eso sería también muy útil. Vuelves a tener como tus fuentes favoritas, agarras a Bueno, Gorson, ¿no? También, ¿no? Dice, en esta visión tradicional, el precio, ¿cuál sería la visión tradicional? ¿No? No sabemos cuál sería. Luego, en la página 11, y hablas de la personalidad, ¿no? Como es el caso de las transacciones de consumidor final. Punto y seguido dice, si bien es cierto que la demanda o necesidad de productos comerciales suelen tener una motivación económica y racional, esto no debe confundirse con las acciones realizadas para satisfacer esa necesidad o los aspectos conductuales del comprador comercial. Eso sí, lo has estado argumentando desde el principio del seminario, muy bien, pero necesitamos una fuente, ¿no? Hablas también de la percepción. La mayoría de los gerentes de ventas y mercadeo de negocios hacen todo lo posible por diferenciar producto y servicio. Sin embargo, no importa qué tan favorable presenten su oferta, a menos que el comprador esté convencido de la integridad del vendedor. Entonces, hay una serie de indicadores que estás teniendo para cuándo sí o para cuándo no. ¿Ok? Al final hablas de los mercadólogos, ya dijimos, bueno, puede haber otros perfiles profesionales, que yo creo que no es determinante el perfil profesional más que el ejercicio de las funciones en ese puesto de trabajo. ¿Ok? Empresas manufactureras, que no es propiamente tu enfoque. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué estás en específico mencionando las manufactureras? No tanto como describir, sino en concreto qué sirve para tu tesis. Hablas del neuromarketing, ahí hay un salto de redacción. Igual comentar que no va a ser tu herramienta, pero es importante también dar cuenta de los diferentes enfoques, ¿no? Luego hablas de modelo de comportamiento del consumidor industrial. Entonces, fíjate cómo hablas, qué compran, dónde compran, cómo compran, cuándo compran, por qué compran. Entonces, son criterios valiosísimos que puedes retomar para tu tesis. De ahí, estoy en página 13 ya.
Aunque existe un interés creciente en el proceso de aprendizaje organizacional que aparece en la literatura de marketing, hay relativamente poca investigación que relacione conceptos con el proceso de compra, en particular los conceptos relacionados con memoria organizacional. Eso se me hace también súper valioso, porque entonces, es decir, tú me hablaste, por ejemplo, de las diferencias generacionales, ¿no? Entonces, eso es un elemento de la trayectoria de compra, ¿no? O sea, de cómo se ha comportado la empresa en la compra. Y un elemento que hablábamos era la utilización de las redes sociodigitales o de las herramientas digitales para eso, que no solamente son las redes sociodigitales, ¿estás de acuerdo? Entonces, si no vamos a poner acento en la parte generacional, bien, sí como un elemento que te dé evidencia de la evolución, ¿no? Del proceso de compra en el B2B, ¿no? ¿Cuál es cómo ha evolucionado ese proceso de compra, ¿no? Que antes, no sé, la palabra era lo que valía, punto, ¿no? Y ahora necesitamos hasta hacer un registro de huellas digitales, ¿no? Porque no hay confianza, ¿no? El sistema se ha vuelto muy complejo, la sociedad se ha vuelto muy compleja. Hablas de experiencias pasadas y las fuentes de información obviamente son influencias importantes relacionadas con la elección del proveedor. O sea, sí, pero necesitamos como una cita más amplia para entender cuál es su propuesta. ¿Ok? Porque habla así del aprendizaje, pero bueno, el aprendizaje puede ser formal y no formal, ¿no? Es decir, puede ser de escuela por formación universitaria, puede ser no formal, entendida como capacitación o certificaciones, ¿no? Y puede ser informal, es el día a día en la calle. Yo no sé si hay certificaciones, así como el PMP, de que se ha hablado, el Project Management Professional, igual como esa certificación, que exista una certificación o varias certificaciones sobre procesos de compra B2B. Yo creo que por ahí también podrías rascarle un poco en las fuentes. Dice, las contribuciones de investigación directa, mapa casual y simulación de procesos dinámicos reemplazan la lógica dominante actual de investigación. Eso se me hace muy interesante, muy fuerte, aunque la cita es del 2016, entra en el rango de fuentes, pero por ahí habría que rascarle también. Y hablas de métodos mixtos, sinérgicos y diseños analíticos. Las métricas siempre son fundamentales, ¿no? La página 16 es contexto, no es estado del arte. Luego hablas del papel de los saborizantes, que está bien para que nos ayudes a entender este elemento de la empresa. Y creo que, bueno, no creo, el último párrafo de la página 18 es clave, ¿no? Ok, es clave cuando estás hablando de la asociación FEMA, ¿no? Del 2018. Eso se me hace súper, súper clave. De la página 19, el tercer párrafo, también otra cita clave. Lamentablemente se publica muy poco sobre esta industria porque es muy competitiva y reservada. Es difícil y a veces imposible proteger un saborizante a través de patentes, por lo que el material del saborizante, los productos químicos sintéticos y procedimientos de fabricación se mantienen en secreto para evitar apoyar a las empresas competidoras. Es clave, sí, porque entonces te da luz hasta dónde puedes preguntar, ¿no? Hasta dónde puedes investigar. ¿Ok? Sin que te cierren las puertas, porque también hay que cuidar que, pues tú eres un recurso valioso de la organización, eres una profesional valiosa y no hay que cerrar puertas, ¿no? Que digan, pues no, ya sabes que llega María y jala información, entonces a ella no la contratamos. Entonces hay que tener mucho cuidado también en la manera en cómo te aproximas a las empresas, a los gestores, a los expertos, eso hay que cuidarlo bien. ¿Y cómo lo cuidamos? No preguntando de manera directa, ¿ok? Y solo preguntando lo que no puedes encontrar en otras fuentes de información. Luego hablas de criterios de selección, que ya los vienes trabajando. Por eso les digo siempre pónganse a escribir, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de decisión, ¿no? Que tiene que ver con comunicación y percepción. Luego no sabemos de dónde estás tomando proliferación de productos similares. No sé si son citas o es una síntesis. Hay que poner ojo ahí, por favor. Luego hablas del COVID, ¿no? Y más que nada son datos de contexto, ¿no? Entonces, igual puede ser, ¿te acuerdas que tenemos elementos metodológicos, contexto o antecedentes y estado del arte? Igual lo puedes mover
porque sí, obviamente el COVID pues cambió o transformó, no lo sabemos, las pautas de organización de las empresas. Hablas del contexto como variable de decisión, entonces también tendríamos que hablar de prospectivas, ¿no? De estudios prospectivos, a los cuales seguramente tú tienes acceso, y recordar que pones como fuentes de información solamente las que trabajaste dentro del documento. Las que no trabajaste no entran, ¿ok? Es como una norma de APA, ¿sí? Y que solamente tienes como fuentes de información, si digamos tienes 20, de esas 20 solamente trabajas 5, entonces quita las otras 15. Sé que es un avance, sí, ¿vale? Pero muy interesante, creo que hay decisiones que tienes que ir tomando y buscar esas fuentes de información para que te digan cuál es el proceso de decisión, ¿no? Cuáles son los criterios, el estándar de esos criterios, el parámetro de cuándo sí y cuándo no, y de ahí cuáles son las estrategias tradicionales o novedosas, ¿ok? ¿Qué variables de contexto, coyuntura y prospectiva toman en consideración? Y así, entonces, tienes tu propio esquema. Yo te invitaría a que hicieras tu esquema, no es la primera vez que te lo comento, y le comenté también al grupo, sobre hacer, escribir esos elementos que ya tienes en la cabeza y pum, y entonces buscar ahí información. Y sí buscar si existe alguna certificación para esos procesos de compra B2B, ¿sale? Cuídense mucho, buena semana.